Estamos en el séptimo domingo, ya aproximándonos al tiempo cuaresmal. Continuamos con el mismo evangelio del domingo anterior. Se trata del final del capítulo 5 de San Mateo. Recordemos que el capítulo comienza con las bienaventuranzas y suele ser conocido como Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque el escenario que nos presenta San Mateo es el de, es una muchedumbre ante todo que está siguiendo a Jesús y se encuentran ahora, como decía, creo la vez pasada, en la ladera del monte Corazín, frente al mar de Galilea. El mar de Galilea también es llamado lago Tiberíades o con el nombre hebreo de lago de Genezaret. Ya en el evangelio del domingo pasado, el Señor le decía a aquella multitud, y hay que recordar que nos decía a nosotros y sigue diciéndonos a nosotros, que Él no había venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Recordemos también que los judíos que se oponían y que hostigaban a Jesús, lo acusaban, entre otras cosas, de querer abolir la ley, de una enseñanza que iba contra la enseñanza de los profetas, y incluso lo acusarán, esto en el Evangelio de San Juan, de querer destruir el templo. Y bueno, en esta parte del discurso, el Señor está contraponiendo el habéis oído que se dijo, o los antiguos os han dicho, pues yo os digo. Por un lado lo que se ha dicho y ahora lo que Él viene a decir, con toda su autoridad, la autoridad de Hijo de Dios, la autoridad de Dios. Y en esa suerte de contrapunto, queda ahí muy claro, ya lo habíamos visto también el domingo anterior, que las exigencias que vino a traer son mucho mayores que las de la antigua ley. Ahora, qué oportuno es ahora recordarlo cuando hay quienes pretenden hacerle descuentos a la ley de Dios, so pretexto de misericordia. Pero si así fuera, quiere decir que pretenden ser más misericordiosos que Dios. O bien quieren darle una nueva interpretación y nos acusan a los que entendemos la ley tal cual el Señor nos la dio, de rígidos, de rigoristas, de fríos, de faltos de misericordia y misericordes. Cuando cada problema, por supuesto, la ley está ahí y después estamos tratando con otros hermanos, con seres humanos, con todas sus debilidades, sabiendo que nosotros también tenemos nuestras propias debilidades, que no somos jueces. El juez es Dios y la ley es la ley de Dios, no la ley mía, ni tuya con tu descuento, ni mía si yo le quiero también poner cosas que la ley no tiene. La ley que vino a traer Jesús es ciertamente muy exigente y no puede cumplirse por la mera fuerza de la voluntad. Porque claro, si eso dependiera de la voluntad, dice, bueno, ¿quién puede? Porque nuestra voluntad está herida, y está herida por el pecado, bien herida ya por el pecado original, y está herida por el pecado actual. Seguimos cometiendo pecado. Sin embargo, y aquí está la gran diferencia, que lo presenta con tanta nitidez San Pablo, junto a la ley está la gracia. Esa gracia que también Él vino a traer, no solo a exigirnos a cumplir plenamente la ley, sino también nos dice, esto es posible porque yo os doy la gracia. Esa es la gracia que hace posible cumplir con la ley. Por eso, porque existe la gracia, porque Dios quiere que todos se salven, los mandamientos no son entonces unos ideales que algunos sí pueden alcanzarlo y para otros son inalcanzables. Como decíamos, creo que también la vez pasada, Dios no pide imposibles y nos dice a todos, como le dijo a San Pablo, te basta mi gracia. Y la gracia, repito, y tenemos que repetirnos, viene por Jesucristo. Por lo tanto, la voluntad sí entra en acción, pero no está sola, no está desasistida.
esa voluntad débil que nunca va a poder llegar, sino que la voluntad está cooperando, está obrando junto a la gracia. También eso, porque la gracia sola no actúa, no obra si no ponemos nuestra parte. Esto es lo fundamental. Yo tengo que poner lo mío. El Señor pone lo suyo, pone todo, ¿no? Pero yo pongo lo mío para que entonces la gracia sea eficaz. Y el Señor vino a mostrarnos que la ley además no es un simple conjunto normativo, sino que está arraigada en el amor. No es algo que Dios nos dio porque se le antojó, sino que nos viene a enseñar el amor, ese amor que todo lo soporta, que todo lo perdona y que no responde mal con mal, sino mal con bien. La ley, en todo caso, es el vallado, la valla de protección que Dios nos puso para que no perezcamos, para que tengamos la vida eterna. Si no la franqueamos, estamos del lado de la vida eterna. Y es también la ley una guía para conducirnos por el camino del amor. La ley nos lleva por el camino del amor a Dios, por sobre todas las cosas, pero también nos lleva al camino, es el camino del amor al otro. Ahora, ¿cuál es el otro? ¿Quién es el prójimo? Bueno, justamente en la primera lectura, que es Levítico de hoy, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, si uno aquí lo lee como lo leen los judíos, parecería que el prójimo está circunscripto, que el prójimo se refiere, digamos, a la consanguineidad, o más bien al círculo familiar. Es decir, prójimo sería el pariente, el que está más cerca, que está próximo. Por eso, en el fondo, aquella pregunta al maestro de la ley que le hizo el Señor era legítima. ¿Os acordáis? Eso está en Lucas, cuando le pregunta, está en todos los sinópticos, pero en Lucas hay un agregado, que es lo que me importa ahora comentar. Cuando el maestro de la ley le pregunta al Señor, con mala intención, porque lo quieren hacer constantemente caer, ¿no? Le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Esa es la segunda pregunta, porque la primera pregunta que él había hecho es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: cumplir con los mandamientos, ¿no? Entonces, que se resumen en dos: amar a Dios con toda, Shema Israel, ¿no? Amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo mi ser, y amar al otro como a mí mismo. Entonces, ¿quién es el prójimo? Amar al prójimo como mí. ¿Quién es el prójimo? Pregunta. ¿Qué está preguntando? Si nosotros pensamos en que para ellos podrían estar circunscritos, por ejemplo, a la parentela, ¿hasta dónde llega mi obligación de amar a otro? ¿Hasta dónde se extiende ese horizonte de la proximidad? El Señor dirá entonces que ese horizonte no tiene límites. Y le responde aquel maestro de la ley con la parábola del buen samaritano. Se le presenta y dice: bueno, ¿quién era el prójimo? El levita, el sacerdote que pasaron ahí de largo, los realmente religiosos, o aquel samaritano que era un apóstata en el fondo, ¿no? Y un hereje, y que en cambio cura de aquel hombre, ¿no? Evidentemente era el samaritano. Entonces, todo hombre es tu prójimo, nos dice el Señor, todo hombre lo es. Pero además, claro, ese horizonte se abre a todos, ¿no? Pero además yo lo comprobamos cada uno de nosotros, creo, que cuando yo me aproximo al Señor, cuando voy a Él, es cuando empiezo a estar más cerca de los demás. Es cuando empiezo a ver al otro. Porque Jesucristo es el camino, sí, pero no solo el único camino al Padre, sino también el camino al otro. Y entonces hoy nos presentan este evangelio cuando dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley conocida como la ley del talión,
hay que explicar que era una ley de justa proporcionalidad. Tenía un sentido. Es decir, si te quitan un diente, no debes al otro quitarle un ojo, sino un diente. Pues el Señor en cambio dice, yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Y agrega, al contrario, si uno te abofetea con la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dales también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. Pues bien, Cristo mismo en realidad nos proporciona el modelo del hombre nuevo, pero no solamente con lo que Él está diciendo, sino con lo que Él hizo, el hombre justo, el que cumple con la ley del amor, porque Él es quien puso no solo la otra mejilla ante las bofetadas sacrílegas, sino que ofreció todo su cuerpo, entregado para nuestra salvación, y toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y fue quien no solo se despojó del manto, sino de su túnica en el Calvario. O dejó morir, que lo dejaron desnudo, y siguiendo en toda la voluntad del Padre, en su vida humana caminó buscando la oveja perdida, hasta llegar a su destino, que fue la cruz. Y caminó, pero en un camino que por inefable amor a nosotros lo prolongó y lo perpetuó en la Eucaristía, por la que nos dejó su cuerpo, porque es la prolongación de su sacrificio en la cruz y es la actuación de eso, entregado ese cuerpo por nosotros y su sangre derramada para nuestra salvación. Y el mismo Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, nos transforma en cada Eucaristía que celebramos. Pero que celebramos con participación activa, cuando estamos ahí, conscientes de lo que ahí está ocurriendo, sabiendo. Pero no solo cuando la celebramos, sino que también nos transforma cuando la Eucaristía la contemplamos en adoración. Y así, como por medio de la comunión sacramental nos encontramos en un encuentro personal, un encuentro profundo con quien es nuestro Salvador, con quien es nuestro Creador, así también podemos tener un encuentro profundo en momentos de adoración, en los que recibimos la fuerza del Espíritu Santo para amar, para cumplir con la ley, donde somos transformados. La presencia esa del Señor, tanto en la celebración eucarística, en la Santa Misa, como cuando está expuesto, exige de nosotros adoración, porque Él es Dios y está presente. Y en esa adoración, la comunión encuentra su profundidad y se vuelve transformante. Esa adoración que se puede prolongar y se debe prolongar, me refiero a la comunión sacramental, intensificarla, profundizarla en la adoración, fuera de la misa. Y más que nunca, ahora estamos acosados, ¿no? Estamos llegando a las noticias de este coronavirus, ¿no? El coronavirus que está apareciendo por todas partes. Yo no sé si será una de las plagas apocalípticas, pero es para preocuparse. Ahora en Italia hubo 2 casos, murieron, hay 34 creo contagiados hasta el momento, en el norte, la zona del Véneto y en Lombardía. Pero esto se va a ir extendiendo, porque están aquí y allí, ahora es un mundo tan intercomunicado que aparece en todos lados. Hay contagios y casos en Siria, en Líbano, en Israel, ¿no? Por todos lados. Así que sigue, las personas están aisladas, millones aislados. ¿Y qué hacemos frente a esto? ¿Qué significado le damos a todo esto? ¿No es acaso un castigo buscado por el hombre? Dios lo está permitiendo para llamarnos, para sacudirnos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos acercamos a Él. En otra época estaban las rogativas, ¿no? Antes las epidemias y demás.
Sería el momento de sacar el Santísimo a la calle y hacer procesiones, o si no, acudir y hacer momentos de oración. En todos lados tendrían que los sacerdotes, los párrocos, en todos lados, promover esto, exponer el Santísimo, llamar. Ahora en caso concreto, pidamos no solo la protección propia, sino para todas las víctimas que están cayendo ante estas plagas y tantas otras plagas. ¿Qué esperamos? Lo que está devastando, por ejemplo, territorios ahora en África y creo que también en la India, langostas, que parece también apocalíptico, millones y millones de langostas, que están dejando pelado el terreno y que eso va a ser hambruna futura. Porque bueno, ahora tendrán las cosechas, pero las próximas. Y todo esto, y todos los millones de niños abortados, ¿qué hacemos ante todo esto? No bastan hacer manifestaciones, no basta, para nada. Al contrario, nos puede engañar, nos puede hacer creer que estamos haciendo algo cuando no estamos haciendo lo más importante, arrodillarnos frente al Señor y decirle: Señor, ten piedad. Ten piedad, venimos a reparar por nosotros y por el mundo, por la iglesia, a reparar. Escucha, Señor, nuestra súplica, ten piedad de nosotros. Alabado sea Jesucristo, sean por siempre bendito y alabado.